El colega Wilfredo Alemán es el vocero de la operación Punta Catalina, y hay que decir operación porque uno no le puede decir todavía planta, ni se le debe decir proyecto. ¿Cómo defender Punta Catalina y la construcción de Punta Catalina en este momento? ¿Y cuál es la viabilidad de Punta Catalina en un momento en que no puede tener la financiación del Banco Nacional para el Desarrollo de Brasil? Bueno, agradecerle la invitación y decir que hay dos procesos que parece marchan de manera paralela. Lo que es Punta Catalina, en términos de una obra, eso no se ha detenido. Eso está viento en popa a toda vela. No, Wilfredo. Bueno, tú me hiciste una pregunta, déjame responderte. Pero no... Te voy a dar datos. No se ha detenido la obra en ningún momento. ¿Por qué no se ha detenido? Porque independientemente de los avatares y de la situación particular de Odebrecht, hasta el momento nada ha impedido que se pueda continuar la obra, porque el que fue contratado para eso, que ganó una licitación, no ha dejado de trabajar. O sea, todo lo que está allí está manejado por las empresas que ganaron la licitación. En los próximos días se van a contratar 1.000 trabajadores más, adicional a 5.000 que hay trabajando de manera permanente en la obra. Y eso es lo que quiere decir que esa obra está marchando con todos los recursos que se hizo acopio, y además recuérdate que se aprobaron bonos soberanos que están allí, de los cuales se han dispuesto de 100 millones y con los cuales se garantiza, y eso lo ha garantizado el dueño de la planta, que es el Poder Ejecutivo, vamos a decir el Estado Dominicano. Es decir, que desde el punto de vista de la obra en sí, no ha habido nada que paralice, que obstaculice el desarrollo del cronograma que se aprobó. Precisamente, Wilfredo, dentro de ese cronograma, esa planificación inicial, se contempló todo eso, y que para esta fecha, en esa ruta crítica, se iba a necesitar la aprobación de préstamos a nivel de bono soberano. Bueno, las consideraciones que se hicieron y se fueron reevaluando en la medida en que se fueron presentando los problemas con Odebrecht en términos del financiamiento del Banco de Brasil, que era uno de los que originalmente estaba antes de que estallara el escándalo. Ese banco salió, pero todos esos elementos de incertidumbre que se produjeron fueron suplidos con la aprobación de los bonos soberanos. O sea, que si no hubiese existido el escándalo y el soborno, ¿no era necesario el préstamo? ¿O el préstamo, no los bonos soberanos? No, obviamente que Brasil era que iba a financiar en una parte importante de la obra, y por tanto, en la medida en que también el Banco de Brasil entró en la litis por ser un banco brasileño, y donde se descubre y fue aceptado por Odebrecht, o sea, Odebrecht aceptó sus pecados. Lo único que dentro de lo que era Odebrecht tenía la ejecución de la obra, que, insisto, la ha seguido ejecutando. Hay mucha gente que dice que debió paralizarse. Bueno, si se paraliza, los principales perjudicados hubiesen sido los que la están financiando, que es el país. Eso tiene muchas implicaciones en términos legales, incluso porque si ellos no habían paralizado su compromiso, es decir, ellos ganaron la licitación junto con dos empresas más, Tecno y también el grupo Estrella, y ellos en ningún momento levantaron la mano diciendo que no iban a seguir. Ellos han seguido. Entonces, si ellos han seguido, tú no puedes demandarlos porque ellos están cumpliendo con el contrato. Pero ellos incumplieron una parte del contrato. Bueno, ellos incumplieron la parte en la cual el compromiso de Odebrecht incluía una financiación bancaria que no se produjo. Eso es un incumplimiento y no es chiquito. Sí, pero eso fue suplido. Sí, pero no diga que Odebrecht cumplió todo que no, porque no cumplió eso. No usé la palabra todo. Estoy diciendo que cuando se dio la situación, mucha gente pensó que la obra iba a colapsar por falta de financiamiento. Como es una obra que, si falla, va a afectarnos como país, porque nosotros hemos invertido como país. O sea, esa es una obra del Estado Dominicano, a través de las empresas que tienen que ver con el tema. Fue licitada fuera del país, porque eso no se licitó aquí. Todo lo que se presentó allí fue supervisado por una empresa norteamericana, que, ojo, ustedes tienen que ver que la empresa que lideró lo que fue la licitación es una empresa norteamericana, y en ningún momento Stanley ha sido mencionada. Y si hubiera tenido, aunque sea 50 centavos de dólar metido dentro de todo lo que se ha confesado y se ha dado después, probablemente eso estuviera en un tribunal, como tuvieron otras situaciones, como el aeropuerto de Miami, que estaba siendo construido por Odebrecht, lo terminaron, pero
en Estados Unidos no se le hizo ninguna acusación a Odebrecht de esa naturaleza, porque ellos cumplieron con el contrato. Y ese es el patrón que se ha seguido en República Dominicana. Yo digo que afortunadamente, porque de lo contrario, todo ese dinero que se había invertido, que ya se había avanzado y se había construido, iba a quedar dentro de la litis que se ha desarrollado. ¿Y no aumenta significativamente el valor final, el precio final de la obra, la emisión de bonos soberanos que deben pagar intereses? Bueno, ya los detalles de cuánto más o cuánto menos eso puede significar no ha estado en debate, porque hasta el momento, con los fondos que se han desembolsado, se ha ido construyendo lo que está listo. Y les digo lo siguiente: al día de hoy la obra está terminada en un 75%. En un 75%. El cronograma que se ha seguido, que está siendo supervisado por otra empresa norteamericana, también se ha estado ejecutando al pie de la letra. Y eso, independientemente de toda la bulla que se hace y todas las críticas válidas que se han hecho sobre la base de los pecados de Odebrecht, por suerte, la previsión de recursos está allí garantizada por parte del Estado Dominicano. Eso es público, eso no es una discusión Pero privada. no puede ser igual. Vamos a escuchar, creo que tenemos un corte de Farideh Raful, que estuvo aquí con nosotros, sí, a propósito de la aprobación de la modificación del endeudamiento público para Punta Catalina, para que hablemos de eso. Vamos a ver el corte de Farideh. Aquí se rindió un informe de la Comisión de Hacienda favorable a 600 millones de Punta Catalina, que nunca en la Comisión de Hacienda fue debatido, ni fue estudiado, ni fue tampoco discutido entre los miembros de la Comisión de Hacienda. El informe favorable se llevó hecho y los diputados del Partido de Liberación Dominicana firmaron el informe sin poner ningún tipo de objeción. Estos 600 millones de Punta Catalina tienen que ser meditados y analizados. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque Punta Catalina es un barril sin fondo. ¿Cómo puede ser que el proyecto más importante energético para el presente gobierno no sepamos cuánto cuesta? ¿Cómo hablamos nosotros de que va a tener una ganancia o que le va a ahorrar al Estado 400 millones de dólares anuales? Como dijo el colega Ramón Cabrera, si no sabemos cuál es el costo total, ¿qué representa eso en ahorro energético para el país? Es que tenemos que preguntárnoslo. Y tenemos que preguntárselo a las principales instancias. Aquí no se ha entregado a este Congreso Nacional ningún documento que avale que la negociación que se hizo con el Banés va a ser inmediatamente cancelada con la aprobación de estos 600 millones. Bueno, ahí está, y quizá la última parte de la exposición de Farideh Raful es la que mucha gente quiere que le contesten. No es lo mismo un empréstito con un banco de la naturaleza del Bandes, que está orientado a la generación de exportación de riqueza para Brasil con sus préstamos, que una emisión de bonos soberanos que van a ir al mercado mundial del dinero. ¿Qué significa una cosa y la otra dentro de lo que es el proyecto Punta Catalina? Porque ahí obviamente hay una diferencia. Mira, eso es un discurso legítimo, político, dentro de un escenario en el cual se aprobó un préstamo, en el cual se aprobó la emisión de los bonos para cumplir con lo que fue la ausencia del Banco de Brasil. Pero ahí no dice ni siquiera, eso son, insisto, subrayo, eso es un discurso legítimo y político, en un escenario donde esas son las formas de analizar el problema. Pero en los bancos donde eso se negoció, fuera porque hay un banco alemán también que está participando y no se ha retirado y no ha tenido dificultades. Y cuando la obra pudo someterse realmente a las posibilidades de que, fruto de que quien encabezó la licitación, quien ganó la licitación, tenía un problema que parecía que iba a derrumbar todo el proyecto, pues no se derrumbó. ¿Por qué no se derrumbó? Porque el Estado Dominicano, que es doliente principal, se agenció la aprobación. Ahora ella está cuestionando el procedimiento. Yo no tengo la calidad para decir que lo que ella dice sea verdad o mentira. Lo que sí está claro que está aprobado por el Congreso Nacional. No, pero es incuestionable que está aprobado. Lo que yo te digo que a partir de lo que ella dice, tiene que haber una diferencia, porque no es lo mismo yo ir a donde mi mamá y pedirle 100 pesos que ir a un banco y pedirle 100 pesos. O sea, y ahí esa es la diferencia. Bueno, si la pregunta es,
¿qué significa en términos económicos una financiación del Bandes o una financiación de bonos soberanos? Eso es lo que estoy preguntando. Lo primero es que hay que preguntarle a los que facilitaron los recursos, si ellos tenían confianza o no, facilitando los recursos, aun y cuando se presentó la situación de Odebrecht. ¿Qué cosa tiene bueno? Es que no es eso lo que te estoy preguntando. Tú me estás diciendo que dónde sacaron el dinero. No, que cuál es la diferencia económica entre el préstamo del Bandes, que no se va a tener porque Brasil decidió que no, y obtener esa misma cantidad de dinero en el mercado internacional con una emisión de bonos, porque es diferente. Bueno, si nos vamos a la emisión de bonos, República Dominicana le ha ido muy bien colocando bonos en el exterior. Habría que ver si... Y no hay un número. Bueno, el número es que se aprobaron 600 millones y fueron aprobados por el Congreso Nacional y están allí dispuestos a colocarse donde el mercado internacional ha sido consecuente con República Dominicana, porque no obstante las críticas que se hacen y que pueden hacerse sobre cómo se manejan los números en República Dominicana, los que hacen la evaluación para hacer el préstamo y para aprobar la emisión cumplieron con los requisitos, aunque a usted no le guste, aunque usted crea que tienen que someterse a más experticia, pero el hecho es que se aprobaron. Y no se aprobaron con una pistola en la sien a nadie, se aprobaron en función de lo que se presentó allí como credenciales para optar por un préstamo y emisión de bonos. Y eso se ha dado. Ningún banco, fuera del de Brasil, que por una decisión legítima y de las autoridades de allí que anularon la participación del banco brasileño, que estaba, parece que envuelto en todo el tema, bueno, los otros no han denunciado la existencia de fondos, ni han dicho que no han sido tomados en buena lid, simplemente se ha seguido porque los recursos no han faltado. Ok, Wilfredo, este es el proyecto de Punta Catalina, que ya, como tú hablas, hay un 70% ya terminado. Un 74%, 75%. Si tiene todas las bondades de que ha hablado el Poder Ejecutivo y es su proyecto el del presidente, ¿por qué cuando el presidente invitó al sector privado a coparticipar en aquel almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, el sector privado dominicano, que tiene capital como lo tenían los bonos soberanos, no quiso participar? Eso habría que preguntárselo a ellos. ¿No era recuperable la inversión, el negocio de producir energía eléctrica? Bueno, cada uno, oye, el que va a hacer una inversión hace sus cálculos y mide sus riesgos y sus beneficios, son recursos. Pero la razón por la cual participe o no alguien, yo no puedo asumir una explicación de eso. Yo no sé si ellos confiaban demasiado o confiaban poco. El hecho es que a Punta Catalina no le faltan recursos para garantizarse que esa obra se termine. Que hay muchos sectores que no quieren que se termine, al margen de las discusiones colaterales que se han dado, de los sometimientos que se puedan hacer, de las críticas que se puedan hacer. Esa es una obra cumbre para modificar el sistema eléctrico en República Dominicana. Una obra que va al día con las exigencias medioambientales, con los requerimientos de salud a nivel mundial, la emanación de gases, la producción de remanente del carbón. ¿Está moderna la situación? Bueno, ese es un buen punto que tú tocas. Sobre el tema de la llamada contaminación, mira este gráfico, esta cámara, que me tome unos segundos aquí. La matriz de energía eléctrica mundial, preparamos este gráfico para demostrar que el tema del uso del carbón no es un tema exclusivo de República Dominicana. Miren el gráfico, desde el 1973 al 2014, miren cuál ha sido el comportamiento del uso de la matriz de energía eléctrica mundial. Eso es preparado por el International Energy Agency de Estados Unidos. O sea, no es preparado aquí, este gráfico que está aquí. El carbón mineral, sí, en el 1973 tenía el 38.3 como base de matriz de energía eléctrica mundial. En el 2014 subió a 40.8, casi 41. Y miren cómo decrece el full oil, que de 24.8 en el 73 baja a 4.3. El petróleo. El carbón superó el combustible fósil. Sí, no solo el combustible fósil al petróleo. No solo superó, sí, pero vamos al punto. No solo lo superó, sino que lo aumentó el carbón. Y eso, hecho por Estados Unidos y asumido por el mundo, porque eso es una cifra mundial, dice que con el desarrollo tecnológico que ha habido, el carbón cada vez baja más su incidencia en lo que es la determinación del CO2. Esos son estudios que ellos han hecho. Fíjate que la energía nuclear estaba en 3.3 en el 73 y subió a 10.6. La energía nuclear en un momento también fue cuestionada. Pero el asunto es que el gas natural,
que aquí estaba en 12.1, subió a 21.6. Pero Estados Unidos determinó que el gas natural se va a acabar en los próximos años, que no es una fuente que garantice la existencia, suplir como matriz a una planta, que ellos la fabrican también. Entonces, esto rompe muchos mitos, porque resulta que Punta Catalina, que es la última planta que se ha construido, una planta norteamericana, donde se están jugando también ellos, las firmas internacionales, particularmente la norteamericana, se está jugando también su nombre y sus marcas. Ellos garantizan que el CO2 baja con el sistema nuevo. Ustedes sabían que el carbón que se va a utilizar ahí no se va a ver nunca porque está cubierto. Es la primera planta en el mundo donde el carbón no se ve, porque está integrado dentro de toda la estructura. Y la emisión está por debajo, el CO2 está por debajo de los estándares de los organismos internacionales que tienen que ver con el medio ambiente. Lo que pasa es que se difunden muchas cosas, se politiza la situación y no se detienen en ver cosas como esa. El hijo de Fidel Castro, que se llama igual que él, que estudió estos temas en la Unión Soviética, dice que a veces para tú cambiar lo que es una fuente de energía se puede ir hasta un siglo. Y ahí estamos hablando de números en los cuales muchas cosas que se apostaron de lo que debía crecer, como por ejemplo las energías alternativas, que se van convirtiendo en una opción, no se van a convertir en una opción dominante en 20 ni 30 años. Le va a faltar mucho más para ir sustituyendo lo que el mundo ha consumido con esta fuente de energía. Pero la tendencia, Wilfredo, por ejemplo, cuando aquí empezó el proceso de reforma del sector eléctrico, empezó igual en Guatemala, y Guatemala ha logrado abaratar la energía y ya tienen ese proceso que empezó junto con el de nosotros en el 96, un 60% de la composición de su energía en renovable. Entonces, apostar a lo contrario desde República Dominicana, sin criticar que se usen tecnologías modernas, implica que República Dominicana apuesta al pasado. Bueno, esto no dice que apostamos al pasado. Eso quiere decir que nosotros, que queríamos también usar gas natural, en una cumbre que se celebró en Costa Rica, con los países centroamericanos donde participó Obama, él dijo, no apuesten al gas, que nosotros tenemos que abandonarlo también. Es decir, el gas natural va a desaparecer y rápido, ellos lo pronostican. Lo que es infinito prácticamente es el carbón, y lo que hay que garantizarse es que en la construcción usted asimile el CO2 y no se largue al medio ambiente. Nosotros hemos hecho eso también, República Dominicana, que se hace ya concesionario de bonos verdes. En el caso de Punta Catalina, eso puede sorprender a muchos que asumieron un discurso que iba en la dirección de que lo que hay que tener es hidroeléctricas, por ejemplo. Bueno, las hidroeléctricas que aquí aparecen también, fíjense, en el 73, vuelve aquí por favor, el 20.9 era hidro en el mundo, sí. Bajó a 16.4 en el 14, ¿por qué? Es sana, pero después descubren que altera también, donde se hace, altera el medio ambiente. En China, que se construyeron las 3 gargantas, o están construyéndolas, luego dijeron, hubiésemos esperado 10 años más y no la construimos. Eso dicen los chinos. Japón, que había desechado... La 3 gargantas es una presa de uso múltiple. Sí, pero ellos son lo que han dicho, no soy yo, ellos son lo que han dicho, que ellos hubieran esperado y no hubieran construido esa planta. Japón, Estados Unidos y China asumieron la energía nuclear. ¿Por qué la asumieron en lugar de la hidro? Porque no tenía los componentes. En el momento en que lo nuclear era importante, no tenía cómo salir de los elementos contaminantes. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos avanzaron en la tecnología y hoy la energía nuclear es oficialmente la energía que ha asumido Japón, Estados Unidos, no obstante Japón haber tenido la tragedia que tuvo, que se habían retirado y habían dicho que no iban a producir. Bueno, pues ahora están produciendo energía nuclear y la asumieron oficialmente como la fuente de energía de sus presas, de su energía. Es decir, esos son elementos nuevos que han ido surgiendo en los últimos años, porque uno no se puede casar por capricho con una fuente. Eso es un cóctel o una opción más, y es una guerra, en el buen sentido, de buscar las mejores fuentes, las menos contaminantes, las menos costosas. Pero eso no es un tema político, eso es un problema tecnológico, es un problema de desarrollo. Es un tema político en tanto y en cuanto el complejo Punta Catalina va a producir 700 y tantos megavatios de energía, que son los más caros de América Latina. Iberdrola está construyendo plantas similares en México y uno lo busca
y cuesta la cuarta parte de lo que cuesta Punta Catalina. Bueno, y eso el que lo va a pagar, que somos nosotros, tiene que pensar. Mira, ese dato yo no sé de dónde podemos sacarlo, pero a propósito del tema, mira justamente aquí lo que son las plantas a carbón, los costos de planta de carbón pulverizado convencional. Ahí aparece Punta Catalina, justamente, mira, con 2,702, comparable con el promedio de América Latina dentro de los costos más bajos. El Salvador y Guatemala, mire dónde lo situamos, en 3.035. Estamos hablando de que ese análisis se hizo comparando con tecnología similar. Eso es un dato muy importante porque he visto en estos días diciendo que la de Punta Catalina es de las más caras. Ese análisis que dice lo contrario. Dice que es de las más baratas, míralo dónde está aquí. Eso es un cuadro también preparado por técnicos norteamericanos. Costo de planta de carbón pulverizado convencional. En diferentes países en determinado momento se ha hecho la comparación, que sea factible para indexación, para igualar, lo que llaman homologarlo. Tú no puedes hacer comparaciones entre una planta y otra si tú no tomas en cuenta que tú estás midiendo lo mismo. Eso es cuando uno dice, bueno, ¿qué pasó en el caso de República Dominicana cuando se hizo la licitación? Bueno, solamente calificaron 4 y al final una fue la que se le consignó. ¿Por qué? Porque era la que cumplía con los requisitos de Stanley, que era la planta, era la que lideraba la licitación. Pero Stanley no era un supervisor. Yo creía que la licitación era una licitación en la que había participado una comisión y que la otra empresa era una especie de referente solo. ¿O fue Stanley la que hizo la licitación? No, la licitación la condujo Stanley. ¿Por qué? Porque ahí no se estaba evaluando precio, ahí se estaba evaluando qué exigía República Dominicana, qué quería República Dominicana construir. Y en función de eso, lo primero que se hace es una clasificación de quién tiene condiciones para participar. Y ahí no se estaba hablando de dinero, sino de las condiciones. ¿A qué me refiero? Tú puedes decir, yo voy a comprar una flotilla de vehículos, pero tú tienes que garantizarte, homologar el vehículo que tú quieres y que todo el que participe en igualdad de condiciones. Tú no puedes comparar, por ejemplo, una planta china con una planta norteamericana, aunque tenga los mismos kilowatts. Porque una planta china es china y una americana es americana. La calidad de un vehículo Mercedes-Benz versus un vehículo Kia, para decirlo así, no son iguales. Aunque tienen 4 ruedas y una goma de repuesto, no son iguales. Ok, Wilfredo, la intención inicial del gobierno dominicano, el presidente, cuando se embarcó en el proyecto Punta Catalina, era generar megawatts suficientes para que disminuyera el valor, el precio del kilowatt al consumidor o participar en el negocio de generación eléctrica. Bueno, no son excluyentes, es decir, tú puedes hacerla, como en efecto va a ocurrir, cuando esas 2 plantas estén listas, que eso es parte incluso de todo este conflicto que se está dando. Es decir, el parque energético dominicano ha sido deficitario desde siempre. Ahora mismo ya estamos casi siendo deficitarios aún con esas 2, porque el tiempo que toma terminarla, entrar en función, ya hay una demanda que va creciendo en la economía dominicana. Entonces ya hay casi que apurar pronto, para no volver a lo anterior, hay que apurar rápidamente la proyección de lo que es la construcción y la producción de nuevos megawatts. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Bueno, cuando entren esas plantas, eso va a ser competitivo el mercado, porque hay que licitar la compra de energía en un mercado que tenga las posibilidades de suplirlo en términos de demanda. Y eso es parte del conflicto subterráneo que hay de resistencia a que esas plantas entren en funcionamiento. ¿Intereses económicos del poder económico del país? El hecho de que se haga más eficiente el sistema, que tú dejes de depender del parque que tenemos hoy que suple, que son plantas viejas, que no están dentro de los estándares modernos. Cuando entren esas 2 plantas, obviamente que hay una favorabilidad en términos de competencia, de un mercado competitivo de venta de energía. Pero eso puede ser un sueño, porque fíjate cómo se puso el barril de petróleo y seguimos pagando la energía eléctrica cara, aún generándose barato. Bueno, estamos asumiendo lo que se llama el cálculo ideal, y en función de lo que se está haciendo, esas 2 plantas obviamente que van a hacer más competitivo el sistema. Eso va a generar demanda, eso puede generar. El presidente mismo habló en un momento dado de que él no se oponía a vender las plantas en un momento dado. Lo que tú tienes que tener es el control del mercado en términos de calidad, en términos de cumplir con una serie de requisitos que tienen que ver con... El mercado dominicano funciona al revés. Bueno, aquí el que marca el precio es el más ineficiente y a uno
Yo no he ¿por qué logrado pasa que eso? nadie me convenza de que eso, porque eso es al revés. Bueno, está bien, pero ahora se ha dado una cosa nueva. No se habían producido ustedes recuerdan que en el gobierno de Leonel Fernández se habló muchas veces de construir las plantas, lo que él vio que hacía falta, pero no lo hizo. Danilo Medina lo hizo. No, esa planta, yo fui al acto de inicio de los trabajos de Punta Catalina, sí. Y me encontré con mis muy queridos amigos Marcelo, Jorge ahí, y en el plan de expansión de la sede del 82 estaban 2 centrales termoeléctricas. Eso es parte del pasado. No, pero te lo digo que estaban en el plan y lo podemos buscar. Ahora bien, yo busqué la Iberdrola México. Ajá. Y una planta de ciclo combinado de Iberdrola, carbón, gas, ajá, en México cuesta 350 millones de euros, dice, ajá, el periódico El País. Sí, ¿y? No, que hay una diferencia de precio notoria. Bueno, ahí vuelvo con el tema de comparar. Para tú hacer esa comparación con esto, tendríamos que ver, y no es el caso, pero no tenemos ni la capacidad ni la experticia para hacerlo nosotros, qué está incluyendo esa planta versus estas. Si tú no pones los mismos factores, con el mismo calibre, con la misma puntualidad, en ambos casos, podemos especular y hacer análisis, pero no podemos científicamente darle a la gente una información que sea válida. No estoy cuestionando eso, lo que no puedo decir que esto que está aquí sea mentira. Eso está ahí y nosotros estamos dentro del rango, no de las más caras, sino de las más baratas. Porque una de las cosas de los costos es la siguiente. En estos días he visto algunos amigos que han escrito del tema. Óyeme, cuando tú te pones a hacer comparaciones, tú sabes que para Punta Catalina ha habido que hacer un puerto, porque ahí no había donde hacer el abordaje. Han construido un puerto, el más moderno del país en términos de calado, el más profundo, donde 2 barcos se pueden parquear al mismo tiempo en el puerto, porque el puente hubo que hacerlo metiéndose en el mar profundo. Y tú puedes parquear barcos de los 2 lados. Eso te va a dar un costo mayor de los costos del dueño, no de la planta, porque no es lo mismo construir una planta en Milwaukee, caminar unos kilómetros e instalarla, que traer la República Dominicana. Eso no está dentro de lo que están hablando de aumento de costo, de sobrecosto. Bueno, es que originalmente esa planta se iban a instalar en Atillo y Jaina es un puerto. Bueno, pero y tiene el calado. Y yo conozco eso de ahí a la misma maravilla y te van a preguntar que por qué hacer un puerto de esa magnitud en Punta Catalina en una tierra que son del grupo Vicini. Podemos hacer 1000 preguntas. Yo estoy analizando lo que está existente, lo que está allí. Pero es que lo que quiere la gente es que tú la contestes. No, yo estoy contestando, yo te estoy diciendo que yo no puedo pontificar aquí sobre cosas que yo puedo hablar y decir, y esto y aquello. ¿Qué yo puedo decir sobre esas cosas? Yo puedo decir sobre esas cosas que hay 2 plantas con la tecnología más moderna que hay hoy en el mercado, usando carbón, que se van a instalar allí, que se están instalando, que están desarrollándose y que van a entregarse dentro del plazo determinado, que se determinó. Eso es lo que yo puedo decir. Ahora, yo ponerme a compararlo todo, sin tener, ahí sí yo comparo, porque eso fue homologado, donde todas las que participaron tenían las mismas credenciales y dando los precios. Si eso hubiera sido sobrevaluado, no estuviera ahí. Mira dónde está, dentro del rango de lo que cuesta una planta de carbón en este tiempo. Y la comunidad nacional no tiene el margen de poder hablar de las variables que se han ido presentando para aumentar el costo final de la planta. Perdón, repítame. De las variables, la construcción del puerto y otras cosas. Todo eso en buena lid, despolitizado, da un resultado técnico. Y cuando lo dé, usted va a ver si esas plantas son las adecuadas o no. Y la politización viene de gente que no quiere la planta, que no quería la planta. Bueno, es evidente que hay una resistencia que yo digo, y abro un paréntesis, que no es la única. Cuando aquí se comenzó la construcción del metro, aquí se dio un debate muy parecido a este, si eso era correcto, si no era correcto. Vi que presentaron unos vagones que decían aquí costaron $2,000 y allá costaron 1,200 en otros sitios. Después resultó que los vagones no eran iguales porque uno eran chinos y otros eran japoneses. Los japoneses tienen más experticia, los franceses por igual. Y eso fue un debate político que se dio, técnico-político. Y aquí está pasando lo mismo con las plantas. Y eso no es nuevo. Donde quiera que tú vas a construir una gran obra, también está la política. Porque probablemente que muchos de los que están de acuerdo con que se construya la planta y salen bien, dice, eso no puede quedar bien porque a lo mejor el presidente se quiere reelegir porque construyó 2 plantas modernas. Eso entra en el debate, en la discusión. Es decir... ¿Pero qué está politizando el tema eres tú? No, yo estoy mencionando que eso está ocurriendo. Yo no estoy politizándolo, lo estoy mencionando, pues si lo obvio no vivo aquí. Y ustedes lo saben. Es decir, ese debate político que se da
cuando se está trabajando cosas como esta, es inevitable. No solo aquí, hasta en Estados Unidos. ¿Tú te crees La verdad es que si todo fuera el debate político, tú no estuvieras aquí, Wilfredo. No sé. Convencer a la gente, mira. Yo no estoy convenciendo a nadie. Convencer al... Ah, bueno, pues entonces... Yo estoy dando datos, el que se quiera convencer o decir, él está hablando así porque él está haciendo un trabajo profesional como abogado o como comunicador. Yo no estoy hablando en función de eso, yo estoy dando datos que están allí. El que lo quiera ripostar, que lo riposte con base, dentro de ese marco. No pasará con Punta Catalina como con el metro, que cuando se inició no se sabía cuánto iba a subvencionar el gobierno en el precio de cada pasaje de cada usuario. Sigue subvencionando. Mira, yo 200 pesos de por nuevo cada te digo, yo usuario. defiendo lo de Punta Catalina, porque cuando me llamaron para que trabajara, y no me llamaron por razones políticas, me llamaron porque necesitaban alguien que manejara el tema de la comunicación de Punta Catalina. Lo primero que yo hice fue pedir todo el material que había, me senté a estudiarlo y les digo que me comprometo moralmente con lo que significó todo lo que yo vi. ¿Tú creías en eso? Sí, ¿Y crees en eso? y creo en eso. Y creo en eso porque vi la transparencia, que puede estar, alguien puede decir, se hizo así porque se hizo con una empresa internacional que manejó la licitación. No pasó con el metro. Lo que pasó con Punta Catalina no pasó con el metro. No se pueden homologar. Fue una imposición el metro, no lo es Punta Catalina. No sé, no son iguales. No voy a calificarlo porque eso es otra discusión. Política. Lo que sí me di cuenta fue la consistencia del tema técnico, que yo lo manejaba de oído, pero me dediqué a estudiarlo puntualmente. Y cuando comencé a buscar datos y encontré cosas como esa, yo asumí la responsabilidad de defender eso. Porque creo que es algo que ha sido hecho con limpieza. Si aparece un maco por allí, no creo que vaya a aparecer en Punta Catalina. Y si no apareció ahí, con todo el escándalo que ha habido con Odebrecht, que a pesar de toda la discusión, de todos los riesgos, se ha seguido construyendo. Y va a estar lista, si sigue con la cronología que tiene, va a estar lista para el periodo en que se aprobó. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias a Wilfredo Alemani, que es el vocero del proyecto Punta Catalina. ¿Y para cuándo estaría terminada? El 2018 entra en función plenamente una de las plantas. Y hay un periodo que creo que es de 6 meses de prueba, que a su vez va a traspasar a la segunda todo lo que aparezca. ¿Sería 2018-2019? Sí. ¿Te garantiza la generación que se ha hablado de 700? Claro que bueno, pues gracias a Wilfredo Alemani. Gracias. Nosotros vamos a hablar de urbanismo y de cuánta gente puede estar en un lugar al mismo tiempo.